Bienvenidos nuevamente a Ministerio Palmoni. El día de hoy me gustaría continuar con ustedes nuestra serie de las 7 iglesias y nuevamente retomaremos el estudio de la iglesia de Filadelfia, que este vendrá a ser nuestro séptimo estudio y esta sería la parte 2. Recordemos que en la parte 1 estuvimos entendiendo los símbolos que se están presentando dentro de esta iglesia y habíamos comentado que dentro de esta segunda parte estaríamos hablando los sucesos que ocurrieron bajo esa iglesia y al mismo tiempo establecer el periodo en el que ha de terminar. Así que antes de comenzar les invito a que me acompañen a realizar una oración para que el Espíritu de Dios nos pueda dirigir en nuestro estudio. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias en este día nuevamente por esta nueva oportunidad que nos das de poder abrir tu palabra. Pedimos, Padre, de tu sabiduría y de tu entendimiento, mi Dios, para que hagamos una correcta interpretación de los pasajes que hayamos de estudiar. Quédate en cada corazón que escucha estos temas, que podamos ser santificados a través de tu palabra. Y te pedimos perdón, Padre, si te hemos fallado en algún punto. Te lo pedimos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, antes de meternos nuevamente al estudio, primeramente quiero leer los pasajes que corresponden a esta iglesia. Ya lo habíamos hecho dentro de la primera parte, pero me gusta hacerlo porque tal vez nos pueda ayudar a recordar algunas cosas que estuvimos comentando y sobre todo lo que hemos de comentar en esta ocasión, pues también nos ayudará de cierta forma a recordar los pasajes o las palabras, etcétera. Así que vamos a comenzar desde el verso 7 porque aquí es donde comienza esta iglesia. Dice: y escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre, dice estas cosas: yo conozco tus obras, he aquí, he dado una puerta abierta delante de ti, la cual ninguno puede cerrar, porque aún tienes un poco de fuerza, y has guardado mi palabra, y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y adoren delante de tus pies, y que reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre todo el mundo, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Así que en nuestro estudio anterior estuvimos viendo que el periodo de Filadelfia abarca desde 1798, que es cuando el papado recibe la herida de muerte, y también a este hito, a este 1798 se le conoce como el tiempo del fin. Y habíamos comentado que por el momento no revelaríamos o no mostraríamos en la primera parte cuándo iba a terminar esta iglesia, porque nos hace falta ver los detalles y sucesos que ocurrieron durante ese periodo. Lo que sí mencionamos fue que a partir de este año es que esta iglesia va a comenzar a crecer. ¿Y por qué hablamos de que esta es la iglesia que iba a comenzar a crecer? Recordemos que durante la iglesia de Sardis, Sardis se había estancado en el conocimiento y hemos visto que el conocimiento es lo que trae santidad al pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque a través del estudio uno es como se va santificando. Recuerden lo que dice Cristo: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Por tanto, a través del estudio y del entendimiento de las profecías, esa santidad, esa comunión va siendo parte de nosotros y esa iglesia va a ir creciendo. Por tanto, Sardis, vemos que ellos se estancaron, pero Filadelfia, de acuerdo a los textos que estuvimos leyendo, Filadelfia comenzó a crecer. ¿Y qué es lo que nosotros encontramos en 1798? Pues encontramos precisamente el incremento de luz. ¿Qué incremento de luz hubo en esta época? Recuerden lo que habíamos comentado de la iglesia de Sardis en Apocalipsis 3, versos 1 al 3. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice estas cosas: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Y habíamos comentado que esa muerte que tenía Sardis era una muerte espiritual. Es decir, físicamente estaba vivo, pero espiritualmente estaba muerto. ¿Por qué? Porque no siguieron avanzando en el conocimiento. La justificación por la fe fue uno de los temas
muy importantes que se descubrieron durante esa época. Sin embargo, la iglesia no siguió avanzando. Dice, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Es decir, la iglesia tenía verdades que había descubierto en ese momento, que Dios se las había revelado, y lamentablemente, al no haber avanzado en eso, fueron perdiendo verdades, es decir, fueron retrocediendo, y había cosas que estaban ya a punto de morir. Por eso aquí se le hace esa advertencia: sé vigilante y afirma las cosas que están para morir, porque de otra forma morirá completamente. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velares, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. En este estudio, en esta segunda parte de la iglesia de Filadelfia, vamos a entender el significado de este versículo 3. Recuerden que también habíamos comentado en ese estudio que lo que es Sardis, Filadelfia y la Odisea contienen algunos pasajes que no es posible entenderlos durante su época, sino más adelante. Y es precisamente en este estudio donde entenderemos ese versículo 3. Así que Sardis como tal, notemos que tenía muerte espiritual. Por tanto, no había un avance en el conocimiento de Dios. ¿Y qué ocurre en 1798? Pues de acuerdo a lo que dice Daniel capítulo 12, verso 4, hay un incremento de luz. Dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Y hemos dicho que 1798 es el tiempo del fin. Muchos correrán de un lado a otro y la ciencia se aumentará. Esa ciencia, más que ser una ciencia del mundo en cuestión tecnológica, es una ciencia del conocimiento de Dios. Y eso ocurrió precisamente en 1798 en adelante. ¿Y cómo sabemos que es 1798? Pues si nosotros seguimos leyendo el contexto en los versos 6 y 7, aquí se hace la pregunta de cuándo ocurrirá todo lo que se está mencionando. Dice, y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Esa es la pregunta. ¿Cuándo ocurrirá? ¿Cuándo pasará todo lo que estás comentando? A lo que en el verso 7 responde, y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su mano derecha y su mano izquierda al cielo, y juró por aquel que vive por siempre, que será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. ¿Qué es tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo? Todos sabemos que hace referencia a los 1260 años, y ese periodo de tiempo únicamente se ubica del 538 a 1798, que es lo que nosotros conocemos como el hito cuando el papado asciende, y 1798, que es el hito cuando el papado cae. Pero también ese hito, 1798, abarca el tiempo del fin. Es cuando muchos iban a correr de un lado a otro y la ciencia se iba a aumentar. La ciencia y el conocimiento de las profecías. Eso es lo que está diciendo aquí este pasaje de Daniel capítulo 12. Es por ello que en 1798 tuvo que haber comenzado el periodo de la iglesia de Filadelfia, porque fue precisamente a partir de ese año en adelante cuando se vio un incremento en el conocimiento profético, cosa que no había sucedido durante los 1260 años, porque recuerden que ese era un periodo de oscuridad. Ahora bien, ¿quién fue la persona que se escogió para que pudiera ver ese conocimiento? Porque recuerden que Dios siempre a lo largo de la escritura ha escogido a hombres, personas que se levanten y comiencen a dar esas predicaciones precisamente, que comiencen a dar ese conocimiento a través obviamente de un estudio de la palabra. La historia nos muestra que esa persona que fue escogida fue un agricultor, que se reconoce que él era una persona íntegra en su corazón. De hecho, esto lo podemos ver en el Conflicto de los Siglos, capítulo 19, páginas 317 a la 318. Noten cómo relata la historia de esta persona. Dice, un agricultor íntegro y de corazón recto, que había llegado a dudar de la autoridad divina de las Santas Escrituras, pero que deseaba sinceramente conocer la verdad, fue el hombre especialmente escogido por Dios para dar principio a la proclamación de la segunda venida de Cristo. Como otros muchos reformadores, Guillermo Miller había batallado con la pobreza de su juventud, y así había aprendido grandes lecciones de energía y abnegación. Los miembros de la familia de que descendía se habían distinguido por un espíritu independiente y amante de la libertad, por su capacidad de resistencia y ardiente patriotismo,
y estos rasgos sobresalían también en el carácter de Guillermo. Su padre fue capitán en la Guerra de la Independencia norteamericana, y a los sacrificios que hizo durante las luchas de aquella época tempestuosa pueden achacarse las circunstancias apremiantes que rodearon la juventud de Miller. Poseía una robusta constitución y ya desde su niñez dio pruebas de una inteligencia poco común, que se fue acentuando con la edad. Su espíritu era activo y bien desarrollado, y ardiente su sed de saber. Aunque no gozara de las ventajas de una instrucción académica, su amor al estudio y el hábito de reflexionar cuidadosamente junto con un agudo criterio hacían de él un hombre de sano juicio y de vasta comprensión. Su carácter moral era irreprochable y gozaba de envidiable reputación, siendo generalmente estimado por su integridad, su frugalidad y su benevolencia. A fuerza de energía y aplicación no tardó en adquirir bienestar. Si bien conservó siempre sus hábitos de estudio, desempeñó con éxito varios cargos civiles y militares, y el camino hacia la riqueza y los honores parecía estarle ampliamente abierto. Fue esta persona que Dios escogió, como podemos ver, para poder transmitir la luz y el conocimiento de las profecías, y eso fue lo que ocurrió precisamente más adelante de 1798. Es aquí donde la historia de Filadelfia, es decir, la sexta iglesia de las siete, representa a la época de los mileritas. Y esto lo vamos a plasmar precisamente en una línea cronológica para que podamos ver todo el tiempo que está abarcando precisamente esta iglesia. Como bien comentamos, en 1798 es el comienzo de esta iglesia, pues es el tiempo del fin. Se acaba el periodo de oscuridad papal y comienza el periodo donde muchos correrían de aquí para allá y la ciencia de las escrituras iba a aumentar. Y fue precisamente en 1816 cuando Miller comienza a estudiar su Biblia. Recuerden lo que habíamos visto dentro del escrito, que Miller era una persona que realmente dudaba de la autoridad de la Biblia, e incluso Miller era deísta. Eso nos deja ver por qué razón él dudaba mucho de las Sagradas Escrituras, pero al darse la oportunidad de estudiar, descubrió cosas que jamás había pensado encontrar. Ahora, el conflicto de los siglos, nuevamente el libro que mencionamos en el capítulo 19, pero en la página 329, se nos relata esta fecha y lo que ocurrió durante ese periodo de estudio. Dice, había dedicado 2 años al estudio de la Biblia cuando en 1818, es decir, esos 2 años que estudió, llegaron hasta 1818, que es cuando él termina esos estudios. Precisamente ahí abarcamos los 2 años. Por eso es que comentamos que aquí inicia y aquí concluye. Llegó a tener la solemne convicción de que en unos 25 años después aparecería Cristo para redimir a su pueblo. Es decir, después de 1818, 25 años después, nos van a llevar a 1843, que esto que ven aquí, el CR, representa al calendario rabínico. Recordemos que existen diferentes calendarios y el calendario que nosotros estamos utilizando es el calendario gregoriano. En esa época, cuando Miller estaba estudiando estos temas, él había entendido las profecías a través del calendario rabínico. Entonces tengan en mente ese calendario porque más adelante lo vamos a mencionar y vamos a entender de qué va toda esta historia. Ahora, el texto sigue diciendo referente a Miller, no necesito hablar, dice Miller, del gozo que llenó mi corazón ante tan embellecedora perspectiva, ni de los ardientes anhelos de mi alma para participar del júbilo de los redimidos. La Biblia fue para mí entonces un libro nuevo. Era esto en verdad una fiesta de la razón. Todo lo que para mí había sido sombrío, místico u obscuro en sus enseñanzas había desaparecido de mi mente ante la clara luz que brotaba de sus sagradas páginas. Y oh, cuán brillante y glorioso aparecía la verdad. Todas las contradicciones y disonancias que había encontrado antes en la palabra desaparecieron, y si bien quedaban muchas partes que no comprendía del todo, era tanta la luz que de las escrituras manaba para alumbrar mi inteligencia obscurecida, que al estudiarlas sentía un deleite que nunca antes me hubiera figurado que podía sacar de sus enseñanzas. Fue así que Miller había concluido en 1818 que Cristo vendría unos 25 años después, es decir, en 1843, de acuerdo al calendario rabínico. Y esto es muy importante porque si ustedes notan, él está realizando una predicción.
Por tanto, los estudios que él estaba realizando eran del carácter profético. Estaba estudiando las profecías concernientes a la segunda venida de Cristo. Por eso es que él concluye que en 25 años después vendría. Pero cuando Miller comenzó a dar estos temas, hubo asociados que se fueron allegando a él y estos le enseñaron que ese calendario rabínico no era del todo apegado a las escrituras y que debería de utilizar el calendario caraíta, que ese sí estaba basado en lo que se menciona en las escrituras. Por tanto, ellos reacomodaron la fecha y ya no iba a venir Cristo en 1843 del calendario rabínico, en la primavera, que si no mal recuerdo era el mes de marzo, sino que ahora iba a venir en 1843 del calendario caraíta en el mes de abril. A esto es lo que se le conoce como el evento de la segunda venida de Cristo y también lamentablemente representa el primer chasco, pues como todos ustedes saben, Cristo no vino durante ese año. Así que partiendo de esto, cuando ellos fijaron esta fecha, se llegó el 18 de abril y Cristo no vino. Entonces a este evento se le conoce como el primer chasco, pero cuando ellos volvieron a reestudiar los temas, entendieron que realmente se habían equivocado en la fecha. No era el 18 de abril, sino que era el 22 de octubre de 1844 del calendario caraíta, cuando Cristo iba a venir por segunda vez. Y pues este lamentablemente también volvió a ser un chasco, a lo cual el espíritu de profecía lo llama o le da el nombre de el gran chasco, porque fue más terrible o más doloroso, mejor dicho, que el primero. Ahora, ¿qué ocurrió precisamente en esta época? Si vamos nosotros al libro de Primeros Escritos, página 236, que son libros que nos están relatando precisamente este periodo, dice aquí que la mano del Señor se apartó de las cifras y echaron de ver el error. Esas cifras se refieren a cifras que estaban colocadas en un diagrama que se estaba utilizando en aquella época para explicar las profecías concernientes a la segunda venida. Creo que ya hemos hablado de esos diagramas en otros estudios, pero de todas maneras colocaré por ahí algún enlace para que puedan dirigirse a esos temas y puedan conocer estos dos diagramas. Dice aquí que advirtieron que los periodos proféticos alcanzaban hasta 1844 y que la misma prueba que habían aducido para demostrar que los periodos proféticos terminaban en 1843 demostraba que terminarían en 1844. Es ahí donde les comento que esto se reestructuró. Ya para ellos Cristo no iba a venir en 1843. Habían entendido que el periodo que habían calculado estaba mal. Y al recalcular todo, vieron que en sí la fecha apuntaba al 22 de octubre de 1844. Esta vez la fecha era la correcta. Pero dice aquí, la luz de la palabra de Dios iluminó su situación y descubrieron que había un periodo de tardanza. Aunque la visión tardare, espéralo. En su amor a la inmediata venida de Cristo habían pasado por alto la demora de la visión, calculada para comprobar quiénes eran los que verdaderamente esperaban al Salvador. De nuevo señalaron una fecha. Sin embargo, yo vi que muchos de ellos no podían sobreponerse a su desaliento para llegar al grado de celo y energía que caracterizara su fe en 1843. Y ahorita vamos a hablar precisamente de ese evento, porque esa energía o ese celo que se manifestó precisamente en esta época de 1843, el 18 de abril, fue por un evento que habían anunciado que ocurriría previamente, que se le conoce como la predicción de la caída del Imperio Otomano en cuanto al poder, que corresponde a la sexta trompeta y ocurrió en 1840, el 11 de agosto. Dice el conflicto de los siglos capítulo 19, página 334, párrafos 2 y 3. Aquí se nos relata qué fue lo que ocurrió precisamente en esta época y cómo ese evento, que fue entendido con mucha anticipación, pues fue lo que dio origen a ese celo y esa energía que comenzó a caracterizar precisamente la época de 1843. Dice, en 1844, otro notable cumplimiento de la profecía despertó interés general. 2 años antes, es decir, en 1838, Josías Leach, uno de los principales ministros que predicaban el segundo advenimiento, publicó una explicación del capítulo 9 del Apocalipsis, que es donde se encuentra la sexta trompeta. Y antes de continuar con la lectura, comentarles que nosotros ya estamos desarrollando la serie de las 7 trompetas y vamos en la quinta trompeta, segunda parte. Así que los invito, hermanos, a que también, si todavía no entienden o no han estudiado ese tema, pues dentro de
el canal pueden encontrar ese estudio. De todas maneras, al final de este estudio voy a colocar el enlace a esa lista de reproducción para que puedan ver el estudio de las trompetas. Así que 2 años antes, Josias Leach, que era uno de los principales predicadores de ese movimiento, el movimiento millerita, publicó una explicación del capítulo 9 del Apocalipsis que predecía la caída del Imperio Otomano. Según sus cálculos, esa potencia sería derribada en el año de 1840, durante el mes de agosto, y pocos días antes de su cumplimiento escribió, admitiendo que el primer periodo de 150 años se haya cumplido exactamente antes de que Diacoses subiera al trono con permiso de los turcos y que los 391 años y 15 días comenzaran al terminar el primer periodo, terminarán el 11 de agosto de 1840, día en que puede anticiparse que el poder otomano en Constantinopla será quebrantado. Y esto es lo que creo que va a confirmarse. Esto lo pueden encontrar en Josias Leach en Signs of the Times, An Expositor of Prophecy, el 1 de agosto de 1840. Es decir, 10 días antes fue cuando escribió esta parte nuevamente, aunque ellos ya lo habían entendido en 1838. Dice, en la fecha misma que había sido especificada, Turquía aceptó, por medio de sus embajadores, la protección de las potencias aliadas de Europa y se puso así bajo la tutela de las naciones cristianas. El acontecimiento cumplió exactamente la predicción. Cuando esto se llegó a saber, multitudes se convencieron de que los principios de interpretación profética adoptados por Miller y sus compañeros eran correctos, con lo que recibió un impulso maravilloso el movimiento adventista. Hombres de saber y de posición social se adhirieron a Miller para divulgar sus ideas, y de 1840 a 1844 la obra se extendió rápidamente. Es por eso que comentaba que de 1840 en adelante el movimiento millerita recibió tanto poder y tanto celo que ellos esperaban fervientemente que Cristo viniera en 1843. Habían entendido demasiadas profecías y muchas de ellas apuntaban a que Cristo vendría en 1843 de acuerdo a sus estudios. Pero, como hemos mencionado, este evento pues realmente no representaba la segunda venida de Cristo, ni tampoco el 22 de octubre representaba esa segunda venida, aunque habían hecho un recálculo de los periodos proféticos, sino que realmente la profecía que ellos creían que apuntaba a la segunda venida, en realidad estaba apuntando hacia la purificación del santuario, que es Daniel capítulo 8, versículo 14, que también en otra serie vamos a hablar de ese estudio. Así que partiendo de esto y volviendo a releer Apocalipsis capítulo 3 versos del 7 al 13, cuando menciona aquí, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra y cierra y ninguno abre, dice estas cosas. Esa puerta que va a ser abierta por Cristo es la puerta hacia el santuario, específicamente la puerta del lugar santísimo, porque se ha llegado el momento, este 22 de octubre de 1844, se llegó el momento de hacer la purificación del santuario celestial. Por tanto, es que esa puerta que se menciona aquí es la que se está abriendo. Dice, yo conozco tus obras. Cristo conocía todo este periodo que se llevó a cabo dentro del movimiento millerita. He aquí, he dado una puerta abierta delante de ti, la cual ninguno puede cerrar, porque aún tienes un poco de fuerza y has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Es decir, el 22 de octubre de 1844, cuando pasó ese segundo chasco que es conocido como el Gran Chasco, Cristo dejó una abierta puerta delante de esta iglesia y nadie iba a poder cerrar esa puerta. Y Cristo mismo sabía que después de ese gran chasco, sus ánimos quedarían por los suelos. Es decir, muchos se desanimaron, incluso algunos posiblemente dejaron de ser cristianos o dejaron de creer en Dios, y otros muchos pues fueron abandonando el movimiento, y los pocos que quedaron, es por eso que Cristo dice aquí, porque aún tienes un poco de fuerza, aún quedaban personas que quisieron entender qué fue lo que ocurrió el 22 de octubre de 1844. Fue de ahí que posteriormente comprendieron que no era Cristo en su segunda venida, era Cristo yendo al anciano de días, que es lo que encuentran relatado en Daniel 7. Es una venida, sí, pero hacia el santuario celestial, para abrir la puerta del lugar santísimo y comenzar la purificación del santuario. Es por eso que dice aquí, porque aún tienes un poco de fuerza, esos que quisieron entender un poco más qué fue lo que ocurrió en esa época, en esa fecha, son los que habían guardado la palabra y no negaron su nombre. Es decir, ellos, a pesar de las burlas que recibían constantemente,
ellos se mantuvieron firmes en lo que creían y esa fe fue recompensada por más conocimiento todavía. Así que realmente el 22 de octubre encaja perfectamente con estos acontecimientos, pues aquí precisamente los pocos que quedaron guardaron la palabra de Dios, guardaron todos estos eventos que ellos habían entendido, todas las profecías que habían comprendido las guardaron, fueron parte de ese pequeño grupito que quedó y ellos no negaron el nombre de Cristo, no negaron toda esta historia, a pesar de que pareciera ser una historia de continuo fracaso, pero realmente Dios estaba probando a los que se decían ser apóstoles y no lo eran. Por eso es que dice aquí, he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Estas personas que se decían ser judíos fueron todas las iglesias protestantes que se unieron precisamente a este movimiento, pero que al pasar el gran chasco no se mantuvieron. Entonces esas personas fueron entregadas hacia la sinagoga de Satanás, a los que se decían ser cristianos y no lo eran, sino que mentían. He aquí yo haré que vengan y adoren delante de tus pies y que reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre todo el mundo para probar a los que moran en la tierra. Ese versículo 9 y parte del versículo 10 los vamos a guardar para más adelante. Porque recuerden lo que les comentaba, hay pasajes que no los podemos entender todavía dentro de esta iglesia, pues no ocurrieron durante ese periodo, sino que están reservados para otro momento. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Si notan aquí, Cristo, a pesar de que ya habían pasado 5 iglesias, en esta iglesia es cuando habla más cerca de su venida. Yo vengo pronto, retén lo que tienes, es decir, toda la verdad que le fue entregada al movimiento milerita durante esa época, toda esa verdad que fue entregada, tenían que guardarla para que nadie tomara su corona. Al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Esto de que se está mencionando acerca del templo es porque precisamente esa puerta de la que se está hablando al inicio es la puerta hacia el santuario celestial, específicamente la puerta del lugar santísimo. Por eso es que aquí al final la promesa es que esas personas estarán dentro del templo de Dios. Ahora bien, esa puerta del santuario que está abierta es lo que nosotros vemos en Éxodo capítulo 26, verso 30. Dice, y levantarás el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Recuerden que esas palabras son las que les dijo Dios a Moisés. Y cuando nosotros vamos a Hebreos capítulo 8, versos 1 al 2, es precisamente ahí donde encontramos que hay un santuario también en el cielo, que fue el modelo que se le presentó a Moisés. El verdadero santuario que fue hecho por Dios dice, así que la suma de lo que hemos dicho es, tenemos tal sumo sacerdote, es decir, Cristo, el cual está sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y del verdadero tabernáculo que el Señor levantó y no el hombre. Es decir, el modelo que Dios le había presentado a Moisés, ese modelo era del verdadero santuario, solamente que Moisés lo hizo pues en un tamaño que pues de cierta forma estuviera acoplado a la humanidad, pero el santuario verdadero no sabemos realmente qué magnitudes tenga, si es el doble o el triple de tamaño o 10 veces más grande, no lo sabemos porque realmente no se nos dice aquí en los pasajes, en ninguno de hecho, pero hay un santuario en el cielo y en ese santuario es donde Cristo está intercediendo por nosotros, purificando ese santuario y purificando nuestros pecados. Ahora bien, cuando nosotros pasamos al siguiente capítulo de Hebreos, pero de los versos 23 al 28, nuevamente se nos explica que está ese santuario allá y Cristo está ministrando en ese santuario. Dice, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas con estas cosas, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Es decir, aquí vemos una comparación entre lo celestial y lo terrenal, lo que hizo Moisés a lo que hizo Dios en el cielo. Dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, noten, sino que en el mismo cielo para presentarse ahora por nosotros en la presencia de Dios, y no para ofrecerse muchas veces a sí mismo, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena.
De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una sola vez por el sacrificio de sí mismo para quitar el pecado. Recuerden que en esta parte, el sumo sacerdote terrenal, descendientes de Aarón, todos ellos no se ofrecían a sí mismo como un sacrificio, sino que llevaban la sangre de un cordero para expiar sus propios pecados. Y también para expiar los pecados del pueblo tomaban otros corderos. Pero aquí Cristo es al mismo tiempo el sacrificio y nuestro sumo sacerdote. Es decir, hizo las dos cosas. ¿Para qué? Para poder interceder en el cielo por nosotros, para que podamos ser perdonados delante de Dios. Dice el verso 27, y de la manera que está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvación de los que le esperen. Es aquí donde podemos hacer esa conexión precisamente con Apocalipsis 3, verso 12. Ese templo que está siendo mencionado aquí en la iglesia de Filadelfia es precisamente ese lugar donde aquellos que venzan van a estar dentro de ese lugar, dentro de ese templo. Así que, ¿cuál es la conexión entre Sardis y Filadelfia? Porque hemos comentado que ciertamente hay una conexión entre estas dos iglesias. Y si citamos nuevamente el capítulo 3, versículos del 1 al 6, vamos a ver lo siguiente sobre la iglesia de Sardis. Esto es más que nada para recordar. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice estas cosas. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velares, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero aún tienes unas pocas personas en Sardis que no han contaminado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas. Noten esas palabras, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Recuerden esas palabras porque van a tomar más sentido ahora que estamos estudiando la iglesia de Filadelfia. Nuevamente, haciendo nuestra línea cronológica, recordemos que comenzamos la iglesia de Sardis en 1517, que es ahí donde comienza la reforma protestante. Para 1798 habíamos comentado que era la caída del papado y el tiempo del fin, que es el comienzo de la iglesia de Filadelfia, y si no mal recuerdo en nuestro estudio de Sardis habíamos dicho que también 1798 era como el término de esa iglesia. Pues bien, el 18 de abril de 1844 del calendario caraíta habíamos dicho que esa fecha era la que los mileritas estaban esperando que viniera Cristo por segunda vez. Es cuando reestudiaron los calendarios y vieron que el calendario rabínico estaba mal porque iniciaba en marzo, mientras que el calendario caraíta estaba bien porque iniciaba en abril y de acuerdo a lo que dice la escritura, pues estaba iniciando precisamente en ese mes, de acuerdo a las cosechas. Ahora bien, esto era el primer chasco, recuerden, primer chasco y después el 22 de octubre de 1844 del calendario caraíta fue la purificación del santuario, que ellos, los mileritas, esperaban que Cristo viniera, pero también Cristo no vino. No vino por segunda vez a la tierra, pero sí vino, tuvo una venida, pero con el anciano de días, que es lo que nosotros vemos en Daniel capítulo 7. Y es aquí donde nos hacemos la pregunta. En el versículo 3 dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velares, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Esa expresión vendré sobre ti como ladrón sabemos que hace referencia a la segunda venida de Cristo porque podemos verlo en otros pasajes de la Biblia. Y es aquí donde nosotros entendemos que realmente esa palabra se cumplió con Sardis el 22 de octubre de 1844, pues esta fue una venida como ladrón en la noche, pero no a la tierra, sino con el anciano de días, cuando fue al santuario celestial, cuando pasó del lugar santo al lugar santísimo, esa venida fue precisamente con él. Entonces sí hubo una venida, pero no a la tierra, sino al santuario celestial, y Cristo vino como ladrón en la noche para la iglesia de Sardis. ¿Por qué? Porque no veló. ¿Y cómo sabemos que no veló?
En Testimonios para la Iglesia, tomo 1, página 26, nos daremos cuenta que las iglesias protestantes que están siendo representadas por Sardis cerraron la puerta a ese mensaje. Y eso fue lo que selló su destino. Es ahí donde toma más sentido lo que dice Cristo sobre la iglesia de Filadelfia, cuando menciona que él iba a entregar a la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos, es decir, cristianos, o protestantes en este caso, y no lo son, sino que mienten. Dice aquí que en junio de 1842, ahí ya tenemos la fecha en la que los protestantes rechazan el mensaje, el señor Miller presentó su segunda serie de conferencias en Portland. Con pocas excepciones, las diferentes denominaciones cerraron las puertas de sus iglesias al señor Miller. Numerosos discursos pronunciados desde diversos púlpitos trataron de poner de manifiesto los supuestos errores fanáticos del conferenciante. Sin embargo, a pesar de esto, grandes grupos de ansiosos oyentes asistieron a sus reuniones y muchos no pudieron entrar. Así que vemos que fue precisamente en junio cuando los protestantes están rechazando el mensaje en 1842. Así que la iglesia de Sardis realmente se está extendiendo un poco más allá de 1798. Es decir, para esta fecha fue precisamente que algunos, en este caso los que cerraron la puerta a este mensaje, comenzaron a quedar en manos, en este caso, del adversario. Recuerden lo que dice en Filadelfia. He aquí, yo entrego a los de la sinagoga de Satanás, a los que se dicen ser judíos y no lo son. Y aquí podemos ver ese rechazo hacia este mensaje, que era un mensaje de vida. E incluso todavía pudiéramos extender este periodo todavía más allá de 1842 hasta 1844, porque fue aquí donde podemos ver el cumplimiento de lo que dice el versículo 3, sobre que si no ve la Sardis, vendrá a él como ladrón y no sabrá a qué hora vendrá sobre él. Y fue precisamente el 22 de octubre que las iglesias protestantes no se dieron cuenta que Cristo vino del lugar santo al lugar santísimo. Es decir, fue a presentarse al anciano de días para comenzar la purificación del santuario, y hasta la fecha desconocen que ese evento está siendo llevado a cabo desde esa fecha. Con eso nos damos cuenta que realmente Sardis no veló y lo que tenía no lo retuvo. Por tanto, cuando llegó la prueba de un mensaje, Sardis terminó rechazando ese mensaje porque no estuvo velando. Así que volviendo al texto ahora de Filadelfia, recuerden lo que dice los versos 8 al 11. Ya no voy a leer el versículo anterior. Dice, yo conozco tus obras y aquí he dado una puerta abierta delante de ti, la cual ninguno puede cerrar, porque aún tienes un poco de fuerza y has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Eso es lo que vemos precisamente el 22 de octubre. Dice, aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Y es ahí donde nosotros encontramos el cumplimiento de, a lo menos de esa pequeña parte en junio de 1842. Fue cuando los protestantes cerraron completamente la puerta a Miller y ya decidieron no escuchar más ese mensaje, decidieron no caminar con el movimiento. Esta otra parte que dice, he aquí, yo haré que vengan y adoren delante de tus pies y que reconozcan que yo te he amado, si notan en esta historia, no ocurrió. ¿Por qué? Porque no era el momento de que Cristo viniera por segunda vez. Por tanto, esa parte ha quedado suspendida de cumplimiento, por lo menos en esta historia, o tal vez se cumplió de forma parcial, pero no de forma completa. Eso indica que Filadelfia ha sido reservada para algo más adelante. ¿Por qué digo esto? Porque si seguimos leyendo el verso 10 dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, es decir, aquellos que se mantuvieron firmes a lo que creyeron y entendieron durante toda esta historia de 1798 hasta el 22 de octubre de 1844, a los que retuvieron esa palabra y guardaron con fe y paciencia todos esos temas que entendieron, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre todo el mundo para probar a los que moran sobre la tierra. Realmente ese evento no ocurrió aquí tampoco, porque esa prueba de que Cristo iba a venir por segunda vez realmente no fue completamente en todo el mundo. Fue únicamente en algunas partes del mundo, pero se concentró más en los Estados Unidos. Así que también por eso les comento que esta iglesia de Filadelfia, Dios la ha reservado para algo más adelante. Es decir, sí tuvo su cumplimiento durante esta historia, pero no de forma completa, sino en una forma parcial,
porque incluso muchos de los que atravesaron este movimiento, pues lamentablemente ya fallecieron hace muchísimos años. Y pues ellos no iban a ser los que estarían durante la hora de prueba que ha de venir sobre todo el mundo para probar a los que moran sobre la tierra. Eso pues ya les tocará a otras personas. Eso quiere decir que esta iglesia posiblemente se va a volver a repetir más adelante. Y después vamos a hablar sobre eso. Pero por el momento ya hemos visto que la iglesia de Filadelfia abarca desde 1798 hasta el 22 de octubre de 1844. Pero ojo con esto, cuando lleguemos a la Odisea, veremos que en sí esta iglesia de Filadelfia va a correr todavía un poco más de tiempo. Así como vimos que la iglesia de Sardis, a pesar de que aquí tuvo el cumplimiento sobre lo que dice Filadelfia, que algunos iban a ser entregados a la sinagoga de Satanás, vemos que el 22 de octubre todavía se cumplió la parte que menciona en Sardis de que Cristo iba a venir como ladrón en la noche. Así que este periodo abarca todavía hasta acá. Y de igual forma, la iglesia de Filadelfia abarca todavía un poco más de tiempo, más allá del 22 de octubre de 1844, pero eso lo veremos pues más adelante. Ahora, la cita que yo he estado comentando referente a Daniel está en los versos 13 al 14 sobre la venida como ladrón en la noche, es decir, la venida de Cristo hacia el anciano de días. Dice aquí Daniel, miraba yo en la visión de la noche, y aquí en las nubes del cielo uno como el Hijo del Hombre que venía, y llegó hasta el anciano de días, y le hicieron llegar delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que no pasará, y su reino uno que no será destruido. Es este pasaje lo que vemos en cumplimiento el 22 de octubre de 1844. Fue Cristo yendo al anciano de días. Sí hubo una venida, pero fue hacia el santuario, hacia el lugar santísimo, para comenzar la obra de la purificación del santuario. Lo mismo que se hacía en el tabernáculo terrenal, el que edificó Moisés, es lo mismo que se está haciendo ahora en el santuario celestial, pero como bien leímos en el libro de Hebreos, con mejores y más excelentes sacrificios, porque Cristo es el que está siendo presentado en ese lugar. Así que concluimos con nuestro estudio hasta aquí, mis hermanos. Espero haya sido de gran bendición, y como siempre, si alguno tiene dudas o quiere realizar aportes sobre este estudio para enriquecerlo todavía más, les invitamos a que coloquen esos comentarios en la parte de abajo de el video. Que el Señor les bendiga abundantemente. Amén.